los potosinos? Por supuesto que sí, porque hay muchas interrogantes dentro de la misma. ¿Qué va a pasar en estas contrataciones de litio? Voces de apoyo y otras en contra. Hugo Valderrama, buenas noches. Ahora sí. ¿Qué tal, Níbar? Buenas noches. No sé si me escuchan bien ahora. Te escuchamos muy bien. Gracias, un placer saludarte, Níbar, y a toda la audiencia de la hermosa Tarija. A ver, voy a dividir este análisis en dos partes fundamentales, ¿ok? La primera es que tenemos que entender que este asunto del litio, o este asunto de poner las esperanzas de una nación, de un país, de la prosperidad de las siguientes generaciones en el litio, no es nada más que la vieja repetición de un error craso que tenemos en general los latinoamericanos y en particular los bolivianos, de creer que somos ricos porque hay un recurso natural, ¿no? Y que este recurso natural nos va a sacar de la pobreza. Ya lo hemos vivido, ya hemos vivido este tipo de ciclos años atrás con el estaño, hace no mucho con el gas, todas estas discusiones sobre el litio, lo que se vive hoy, ¿no? Sobre el litio y demás cosas, ya se habían hecho a principios de los años 2000 respecto al gas. Es decir, a ver, esta discusión me parece un tanto, primero, en ese sentido es anacrónica, porque los países más competitivos del mundo hoy no basan su éxito económico, no basan su prosperidad en recursos naturales, sino en una estructura que les permite ser naciones altamente competitivas en un mundo cada vez más globalizado. Ok, bien. Entonces, por ese lado, todas esas discusiones no pasan de ser un nuevo error, la nueva repetición de viejos sofismas en temas económicos que ya deberíamos como bolivianos haber superado. La segunda parte es a quién beneficia este contrato. A ver, esto va a volver a ser nuevamente el negocio de la burocracia política, de la clase política que vaya a hacerse cargo de este negocio y que le va a sacar el jugo posible haciendo lo que se había hecho ya antes con el gas, ¿no? Apropiarse de una renta gasífera, en este caso se piensan apropiar de la rentabilidad que pueda dar el litio para hacer populismo mientras esto funcione e intentar repetir el ciclo de auges ficticios que ya habíamos vivido, repito, antes con el estaño, haciendo mucho con el gas, etcétera. De todas maneras, y seguramente de por medio, como ha habido muchas observaciones de por medio, esto va a ser unas enormes bolsas de corrupción, como lo que ya estamos viendo en otros rubros en los que está metido siempre la clase política que hoy tiene a este país en sus manos. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que el gobierno nacional no puede administrar el suministro de combustibles. No sé cómo andarán en Tarija, pero aquí en Cochabamba estamos haciendo colas de 7, 8 horas para cargar combustible un par de veces a la semana. Estamos con serios problemas de abastecimiento de medicina, estamos con serios problemas en cuestiones educativas. Hay un montón de colegios que no tienen ítems para los profesores, etcétera. Es decir, estamos en un gobierno que evidentemente es un fracaso en estos asuntos, es un pésimo administrador que está tomando medidas cada vez más ridículas para intentar una crisis, ni siquiera para solucionarla, sino para agravarla, y encima ahora quiere hacerse cargo de un negocio de litio, de un gobierno que se va en 9 meses y que pretende firmar contratos por décadas. O sea que, en el fondo, Níbar, esto no va, primero que no es una esperanza que yo pondría en el litio, y segundo que, lastimosamente, lo que se ve va a ser nomás, o lo que se viene va a ser, ten por seguro, otra ineficiencia de las que ya estamos viviendo. Hugo, tengo una serie de preguntas. Quiero que sean las más indicadas en cuanto a tu área, que es la economía. Yo tengo muchas dudas, ¿no? En cuanto a no solamente lo administrativo, lo económico, sino también hasta temas de forma, simplemente de forma. A ver, los riesgos financieros irían a cuenta del Estado. O sea, estamos diciendo que esta empresa china no va a correr ningún riesgo. Esto
para que lo podamos, para que tú lo expliques. ¿Esto es lo correcto, es lo ideal, es lo propicio, es lo que se suele hacer en algún contrato, que el riesgo asumido al 100% sea del país y no de la empresa? Mira, Aníbar, habría que recordar que a Gonzalo Sánchez de Lozada le armaron un golpe de Estado el año 2003 con un montón de muertos, con participación de fuerzas extranjeras, por un negocio de gas que ni siquiera estaba redactado en la forma tan abusiva como la que me estás planteando ahora con el litio. A ver, hay que entender una cosa, Aníbar. Al gobierno chino, al sistema dictatorial chino, no le interesa la prosperidad de los países con los que hace negocios. Lo que hace el gobierno chino es apropiarse de territorios. Por eso es que también la participación de Trump en la recuperación del dominio del canal de Panamá, por ejemplo, apunta a eso. Es decir, a los chinos, ni tú, ni yo, ni nadie. Es más, al gobierno chino no le interesa ni su propia gente. Hay que recordar que Mao Zedong en los años 60 causó una muerte masiva de personas por hambruna. Es decir, son una dictadura de lo más cruel, de lo más explotadora posible, ¿no? Entonces, no, obviamente lo que está haciendo es básicamente entrar acá, trasladarle todo el riesgo al Estado boliviano. Y fíjate, el problema de trasladarle el riesgo financiero al Estado boliviano es que el Estado boliviano no los va a trasladar a los ciudadanos de a pie. Es decir, está forzando a todos nosotros, a ti, a mí, a gente, a los niños de hoy, con un riesgo de aquí a 3, 4 décadas. Es decir, ni siquiera es responsabilidad del gobierno, porque todo riesgo que asume el gobierno lo traslada necesariamente a los ciudadanos. Fíjate lo inmoral de este sistema. Entonces, por un lado, al gobierno chino no le interesamos, y por el otro, al gobierno nacional tampoco. Lo que quiere el gobierno nacional, en este caso, el entorno de Arce Catacora, es ver cómo se hacen plata con este asunto. Pero además hay que recordar otro detalle, Níbar. Esto ya estaba oleado y sacramentado hace un par de años atrás, cuando empezaron las disputas entre Evo Morales y Arce Catacora, y Díaz-Canel los hace ir a La Habana. ¿No? Van en el mismo avión, supuestamente a recibir un jalón de orejas, etcétera. Y al retorno de ese viaje es que hay una orden del sistema dictatorial cubano de entregarle el litio a China y a Rusia, y abrirle aún más las puertas del país a Irán. Porque primero que hay que determinar una cosa: ni Arce Catacora, ni Evo Morales, ni nadie en el MAS se maneja solo. Estos son parte de una franquicia llamada Socialismo del Siglo XXI, que tiene su cuartel general en La Habana, Cuba. Y que esta gente lo que hace es negociar. La dictadura en jefe de Cuba negocia el litio boliviano como si fuera de ellos, negocia los recursos de Bolivia y se los ha entregado a China. Y lo que les ha dado a gente como Arce Catacora es: bueno, ustedes le entregan los recursos del litio boliviano a China, como ya en su momento le entregaron los recursos del oro venezolano a Irán y a la misma China. Entonces, básicamente es eso. O sea, hay que entender que no les interesamos, y que lo único que le interesa a China hoy es tener una esfera de influencia aún mayor en su gran problema de geopolítica occidental o contra Occidente, querido Aníbal. Bueno, yo lo he separado, lo he dividido, el tema del contrato que se prevé con esta empresa, Granium, en 3 partes. La primera, que es el Estado, donde el Estado boliviano asume prácticamente todos los riesgos, el 100% del riesgo. Primera observación. La segunda, vámonos a analizar el contexto de la entidad, YLB. YLB. A ver. Para YLB va a ser difícil la rentabilidad, pregunto, de este contrato. ¿Va a ser rentable para YLB este contrato? Preguntando de otra manera. ¿Por qué pregunto esto? Porque el contrato con la CBC impone penalidades para YLB en caso de incumplimiento con la provisión de salmuera residual. Interesante este punto, porque aquí, si una de las partes, en este caso bien estipulada, es la de YLB, incumpliría, hay fuertes penalidades para la misma.
Analicemos a la entidad como YLB, Hugo. Mira, fíjate, esto tenemos que verlo con la pregunta anterior, querido Aníbal. La pregunta anterior tú me habías planteado que todo el riesgo se lo traslada al Estado boliviano. Es decir, por ningún lado va a perder la entidad que se va a hacer cargo de esto. Porque ya que están aceptando o estamos aceptando un contrato en el que nosotros nos hacemos cargo del riesgo financiero, cuando las penalidades vengan por incumplimiento, que pueden venir, ellos van a decir, según el contrato, esto se hace cargo el Estado boliviano. Entonces, no van a perder, es que de nuevo, Aníbal, estas empresas chinas no se manejan con criterios de rentabilidad, sino con criterios de expansión de la esfera de influencia de China. No les interesa realmente generar inversión y que los pueblos a los cuales ellos lleguen tengan prosperidad. No, no, no. A ellos les interesa explotar lo que puedan explotar, sacar lo que puedan sacar, contaminar lo que tengan que contaminar, no tienen el menor reparo en hacerlo y van a trasladarnos el problema a nosotros. Ese es el meollo del asunto, Aníbal, que estamos firmando un acuerdo con una entidad cuya responsabilidad no se debe a factores del mercado internacional o a rentabilidades, sino esencialmente a órdenes que se emanan desde el Comité Central del Partido Comunista Chino. Y esos básicamente no les interesa que esto funcione o no. A ellos les interesa tener una esfera de influencia lo más cerca posible de Occidente y esencialmente lo más cerca posible de los Estados Unidos, a los que ellos miran como su gran enemigo. Del tema ambiental, en este contrato también surge la siguiente interrogante, bueno, no interrogante, sino este punto tan llamativo. Y claro, cuando hablamos de medio ambiente, no se incluye aspecto de impacto medioambiental para ni procesos de consulta previa informativa a los pueblos indígenas originarios que estarían afectados o se podrían afectar. Además, por supuesto, está el hecho de que esta extracción de litio contempla, por supuesto, un elemento muy importante, que se requiere de muchísima agua, El pueblo de Potosí tiene la suficiente agua como para el suministro y hacer la extracción tema vaporítico de litio. Esa es una de las que me llama mucho la atención a mí. Ahora, quiero cerrar con esto porque también esto es algo de forma, ¿no? Es más de forma. Se ha mencionado que la tecnología que está trayendo podría ser de muy alta, de alta gama, alto impacto. Sin embargo, esta no le favorecería a Bolivia. Claro, yo sé que tu análisis ahorita es el económico, pero va a ser importante analizar si realmente la tecnología que se está trayendo por parte de esta empresa, Iranium CBC, está acorde a lo que tenemos en Bolivia o podría generar más bien más problema en caso que se necesite algún repuesto, alguna tecnología que genere obviamente dicha empresa o dicha entidad. Mira, Aníbal, te voy a citar el país que más contamina el medio ambiente hoy, a 11 de febrero 2025. China encabeza la lista y representa el 30% de la emisión de dióxido de carbono, el país que más contamina en este momento a nivel mundial. Obviamente el contrato que tú me dices, donde no se hace el responsable, porque básicamente lo que me acabas de nombrar es que ellos no se van a hacer responsables de ningún cuidado del medio ambiente, que no van a respetar a los pueblos originarios de la zona, que los van a expulsar y que van a explotar el litio así como está. De hecho, eso es lo que han estado haciendo hace 60 años el comunismo chino en su propio país. Expulsa gente, los saca. La historia de los pueblos desplazados por el comunismo chino es infinita dentro de la propia China. Entonces, fíjate lo que nos van a hacer a nosotros. Nos van a aplicar su modelo autoritario
dentro del país. Ahora, yo entiendo la preocupación. A ver, ya hay el problema de las aguas del Silala, a las que Evo Morales, básicamente junto con toda la estructura del MAS en su gobierno, le han entregado las aguas del Silala a Chile, y eso ha sido por un acuerdo con Michelle Bachelet, porque ambos pertenecían a la misma franquicia, que es el socialismo del siglo XXI, y que no les interesó ni a Evo ni a Michelle Bachelet, les interesa el desarrollo de sus pueblos. Y fíjate lo que están haciendo ahora, o sea, van a tener una explotación de litio que va a consumir grandes cantidades de agua en una población, en un país que además tiene ya deficiencias de agua. Los propios potosinos hoy día estaban en la marcha allá en la sede de gobierno reclamando eso, que el litio los va a dejar aún más sin agua, los va a contaminar aún más. Es decir, por donde miremos este contrato, Aníbar, por el tema financiero, nos están entregando un problemón porque no les interesa. Por el tema medioambiental lo van a destrozar, eso tengo por seguro. Como ya hay experiencias en el país, aquí en Cochabamba, varios lugares donde se ha entregado a los chinos han sido total y absolutamente contaminados. Hoy escuchaba a los activistas medioambientales respecto a los jaguares bolivianos que han sido casi exterminados. Los chinos han casi acabado con la variedad del jaguar boliviano. Los propios paseños están experimentando el tema de la contaminación en el cerro, en el Illimani, en el pico del Illimani, por las empresas chinas. Es decir, el historial de lo que hacen los chinos lo sabemos, lo entendemos y demás. O sea, a ver, lo que pasa es que para ver esto hay que mirar lo que pasa en Venezuela. ¿Quién sostiene o cómo se sostiene hoy Maduro si no es con el apoyo de la intervención china, rusa e iraní, que le permite hacerse un fraude electoral mayúsculo, burlarse de todo el mundo en un fraude, pero así descarado, se nombra presidente y pide que intervengan sus aliados transnacionales? Bolivia está rumbo a eso, es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a caer en el punto de que para que se sostenga el gobierno que sigue, si es que es alguien alineado a estas cuestiones, el apoyo va a venir de estas potencias, y estas potencias transnacionales lo que quieren es estos gobiernos títeres a los cuales sostienen o ayudan a sostener mediante el terrorismo de Estado. Es que más allá de todo lo absurdo que se pueda tener en el contrato de explotación de litio, Aníbar, hay que mirar esto como estamos acabando de entregarle la poca soberanía que nos quedaba a los grandes jefes o a los grandes socios de las dictaduras transnacionales del socialismo del siglo XXI. Y me refiero a China. Hay que mirar esto también en el plano de los contratos o de los acuerdos de seguridad que se tiene con Irán. Lógicamente, se acusó de entregarle el país a los gringos, a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se le hizo un golpe el año 2003. Hoy, el litio es de los chinos, la minería es de los chinos, la seguridad y la inteligencia militar le pertenecen a Irán. Bolivia se ha convertido en una plataforma del terrorismo islámico radical, lo ha dicho la propia Matisa Bullrich, que bolivianos están ingresando a la Argentina, o iraníes están ingresando a la Argentina con pasaportes bolivianos, etcétera. Es decir, nuestra posición en el mundo hoy, Aníbar, ya es la de un país intervenido, y esto es una prueba más de que estamos en ese rumbo. El análisis económico con esto de las contrataciones de litio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche. Un placer y buenas noches, estimado Aníbar. Saludos a toda Tarija. Vámonos a una breve pausa porque al retornar tenemos el último bloque de Antes de Medianoche con análisis, por supuesto, que tiene que ver con las últimas intenciones de voto. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Este 2025, volvemos para seguir dándote lo mejor en programación. En TVA te damos cada vez más.